Continuamos en Pro Central, ya recibimos en los estudios de Canal Pro al titular de la ANDE. Nos acompaña Pedro Ferreira. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Pero muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzamos por algo genérico. Desde que asumió el cargo, ¿cómo encontró la institución y cómo va a encarar a partir de este momento las tareas que hay que realizar? Sí. Bueno, antes que nada, la ANDE es una institución que tiene muy buenos recursos humanos en general. Es una de las instituciones que históricamente más ha invertido en sus funcionarios. Y en tal sentido existen muchas personas en las cuales uno puede delegar con cierta confianza la actividad. Desde el punto de vista de las contrataciones, tengo una suerte de preocupación porque gran parte de las contrataciones, principalmente en lo que tiene que ver con el verano que se acercan, están en un estado crítico, vamos a decir así. El mantenimiento de todo lo que es distribución, los contratos prácticamente están acabados, no hay una forma de mantener. Estábamos haciendo ahora un incremento del 20% en todas esas licitaciones a fin de tratar de paliar. Los pliegos para la siguiente licitación recién se abrirán la semana que viene. Entonces ahí depende qué tan conflictivas sean esas licitaciones, pues son diferentes zonas. Vamos a poder adjudicar pronto y poder tener una buena respuesta para el verano, pero es muy riesgoso esa parte. Y por otro lado también todo lo que significan las licitaciones de corte de ramas están muy atrasadas, y eso significa que en las tormentas que vengan no vamos a estar un poco a la altura de los acontecimientos. También en el mismo sentido, los almacenes de ANDE están con muchas carencias de materiales que son importantísimos para mantener el servicio, como el caso de los transformadores de distribución. En contrapartida, para mostrar también lo positivo, la institución se nos entregó con una buena cantidad de dinero en caja, vamos a decir así. Lo que pasa es que eso no es producto del incremento tarifario que hubo el año pasado, pero eso no se transformó en la cantidad de obras que la ciudadanía necesita. Entonces ahora vamos a articular una serie de inversiones en tal sentido, pero esto va a tardar tiempo. El ámbito en el cual más estamos con problemas es todo lo que es distribución. Básicamente generación, el Paraguay no tiene problema acuciante, salvo el hecho que la mayoría de nuestra generación está relativamente lejos de nuestros centros de consumo. En lo que es transmisión, en la administración anterior se hizo un gran esfuerzo, muchas nuevas estaciones, una línea más de 500 kV que se terminó, pero que no se puede energizar a la potencia que podría haberse energizado, porque en Yacyretá no están hechas las salidas suficientes como para que el Paraguay pueda retirar toda su energía de Yacyretá. Hay algunas otras cuestiones así importantes, pero en general podríamos decir que en transmisión se hizo un buen esfuerzo. En lo que sí estamos mal es en distribución. La administración anterior había hecho una proyección de un plan de 2.300 millones de dólares en distribución, que me parece un valor, a lo mejor podemos discrepar en qué sí, qué no, pero como valor general me parece un valor razonable, 2.300 millones de dólares en un tiempo de 10 años, lo cual implica que la ANDE necesita 230 millones de dólares año en distribución. No obstante, cuando uno mira el histórico, no solamente los últimos 5 años, sino los últimos 15 años, encuentra que la ANDE ha estado invirtiendo 40, 50, a veces 60 millones de dólares, con lo cual significa que 230 menos 50, hay un 180 millones de dólares en distribución año que se ha ido retrasando, y por eso es que vamos a tener algunos problemas graves en nuestros barrios, tales como en algunos barrios, a lo mejor vos, yo y otro vecino compramos nuevos aire acondicionados, va a llegar el verano, vamos a prender, porque era la idea, y el transformador de la esquina o de la otra esquina no va a soportar ese esfuerzo adicional. Por otro lado, también vamos a tener problemas porque con los cortes de ramas que se hicieron en forma insuficiente hasta la fecha, va a llegar la primera tormenta, la segunda tormenta, como ya ocurrió en estos días. Estuve viendo, por ejemplo, minuciosamente un caso de Luque, de Villadela, creo que se llama el lugar,
donde dos eventos en la misma zona, uno de ellos justamente por un tema de una rama, falta de poda oportuna de las ramas de la zona. Pero esas son cuestiones que vamos a tener que ir lidiando. No hay forma de estar al nivel que la ciudadanía se merece para este verano, ni siquiera con seguridad para el verano siguiente. No va a haber forma. Ahora, la esperanza que tenemos es que en un periodo de 3 años aproximadamente de inversión, aquel 230 que deberíamos de ir invirtiendo y de haber hecho durante todos los años anteriores, todos los años, bueno, haciendo ese nivel de inversión en distribución aproximadamente podamos en 3 años hacer que la ciudadanía vea la diferencia. No siempre depende de nosotros, hay una licitación grande de 100 millones de dólares que está siendo conflictiva entre las partes desde enero de este año. O sea, tenemos 9 meses de retraso. Después ya que la ANDE dijo, bueno, estos son los oferentes que ganaron esta licitación. Ahora, ¿cuál es la prioridad que se establece desde el gobierno central? Lo que usted puede conversar con el presidente. Bueno, es mucho dinero el que usted está mencionando. ¿Cómo se consiguen esos fondos tomando en cuenta que aquí mismo tanto el ministro de Hacienda como el titular de la SED nos dicen los recursos nunca son suficientes para todas las necesidades que tiene el país? ¿Qué puede hacer la ANDE o cómo recurre a esa inversión necesaria? Bueno, en las conversaciones que hemos tenido hasta ahora, la claridad es respecto a mejorar el servicio eléctrico de la ANDE lo más pronto posible. Esto tiene al menos 2 connotaciones. Una es por el lado del cliente. Nuestros clientes se merecen un mejor servicio y han hecho un sacrificio, se les ha incrementado un poquito la tarifa. Eso tiene que ser retribuido a la gente lo más pronto posible. Tiene que ser paciente porque durante 16 años no hubo incremento tarifario y eso no hay que olvidar. Entonces hay un rezago de inversión que no se va a solucionar de un día para otro, pero existiendo ya el incremento mencionado, esto tiene que transmitirse inmediatamente en forma de una mejora sustancial, tanto en lo que es lo que se llama media tensión, que son los industriales, las empresas grandes, de manera que puedan tener bajos costos, ser competitivos y atraer hacia nuestro país trabajo decente. Y por otro lado, en lo que son nuestros hogares, cada vez más, ¿cómo se podría decir? Más exigentes respecto a la calidad, y así tiene que ser. Nosotros debemos de ser exigentes con todos los servicios que recibimos. Ese es un ámbito. Por otro lado, el Paraguay va a tener en los siguientes años que enfrentarse o que tener en cuenta la posibilidad de cambio en la forma del anexo C respecto a Itaipú. Si nosotros vamos a esa negociación ya con un retraso de al menos 10 años en el inicio de la negociación, porque esto es algo que el país debiera de haberlo terminado antes del inicio de este periodo presidencial, pero no se hizo siquiera un intento de poder saber exactamente cómo vamos a estar después del 2023, porque cualquiera que sea el escenario, supóngase que negociamos el tema y resulta que las tarifas van a estar más altas que antes. Entonces, como el Brasil va a seguir llevando por un buen tiempo esa energía, entonces nosotros no estaríamos muy ocupados en ver quién va a usar esa energía porque va a pagar Brasil. Por otro lado, si van a bajar los precios de tarifas de Itaipú hacia la ANDE, nosotros tendríamos que en forma inmediata empezar a buscar quién puede venir a nuestro país a producir nuevos bienes o cómo utilizar nuestra energía eléctrica en forma rápida, hasta aunque tengamos que ofertar a un valor relativamente bajo, con tal de que no se lleve muy barato del otro lado de la frontera. Eso debió de haberse hecho antes. Bueno, ya no se hizo. El tiempo perdido ya está. Lo que nosotros, para poder sentarnos meridianamente bien, a pesar de eso, frente a los otros países, lo que tenemos que tener es una buena calidad de servicio eléctrico para que podamos tener una alternativa. Si nosotros tenemos una pésima calidad de servicio eléctrico, ya está hecho cómo vamos a llegar a la negociación. Nosotros no vamos a tener ningún partner, ningún privado, nadie que quiera venir a hacer una gran inversión en nuestro país si no tiene una meridiana idea de la calidad del servicio que va a tener. Entonces, por eso tenemos que trabajar en forma estratégica y mejorar rápidamente el servicio eléctrico. Ahora, nosotros podríamos llegar a tener problemas
en cuanto a energía, al igual que están teniendo nuestros vecinos, por ejemplo, principalmente Argentina? Ahí está pendiente también lo de la modificación de las notas reversales de Yacyretá. O sea, ¿podríamos llegar a ese punto teniendo excedente de producción, pero mala distribución de la energía? Bueno, hoy nosotros tenemos un excedente notorio en generación de energía y encima energía renovable. Eso es un lujo para cualquier país. Eso no va a ser eterno. Es decir, uno ve la actual tasa de crecimiento del orden del 8% en lo que es energía. Nosotros vamos a empezar a necesitar otro tipo de energía allá por el 2037. Otros que son más optimistas dicen que no, que esto va a crecer todavía más rápido y que va a crecer todavía más, no solamente en lo que es energía, sino que es potencia. Entonces ya por el 2033, 2030 ya empezaríamos a necesitar otro tipo de generación. Eso no es de un día para otro. No sé si ustedes recuerdan cuánto se tardó en construir Itaipú. Sí. 10 años. Yacyretá, 20 años fácilmente, desde el 73 hasta el 94, 21 años, hasta que gira la primera. No hasta que se terminó finalmente de poner en servicio la última turbina. Entonces, no son obras rápidas. Nosotros tenemos que prever también esa situación. Tenemos que incorporar dentro de nuestra matriz de generación otras fuentes renovables. Nosotros tenemos en nuestro país una gran cantidad de energía solar que no es aprovechada, energía eólica, muchas microcentrales hidroeléctricas que pueden realizarse. Ahora, como no hay claridad respecto al precio de la tarifa de energía al mayoreo después del 2023, también es difícil que un privado o la misma ANDE pueda venir a invertir en estas generaciones, puesto que si la energía de Itaipú resulta finalmente ser muy barata, nada se vuelve rentable. Recién va a ser rentable entrar con eso a partir del 2037, por decir así, y eso hay una década y algo de diferencia que ninguna generadora va a poder soportar. En lo que respecta a la segunda parte, si vamos a tener transmisión suficiente y distribución, nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo para hacer estas obras durante este gobierno. Como le digo, esto va a depender en gran medida del otro aspecto que hablaste en un momento dado, de que podamos conseguir financiamiento. Parte del financiamiento lo estamos viendo a través de algunas leyes que están hoy en el Parlamento, pero es todavía poco. Por una ley vimos 244 millones de dólares, en otra vimos 300 millones de dólares. También tenemos prometido algo por el lado de Itaipú, pero es mucho menos que eso. Estamos hablando de quizás 18 millones de dólares, algo así. Y después están los recursos propios de la ANDE conseguidos gracias al incremento tarifario del año pasado. Pero dentro de lo que es el 7.000 que se necesita en un periodo de 10 años, esto es todavía el inicio de una gestión que vamos a ir desarrollando de manera tal de que nosotros podamos atender esa demanda creciente del sector eléctrico paraguayo. Ahora, usted mencionó a otras pequeñas represas que también puedan potenciar el trabajo que están haciendo. En ese aspecto está en vista Acaraú, ¿verdad? Que proyectan algo con Acaraú. Con Acaraú hay un caso particular, hay una repotenciación que ya está algo en curso. Acaraú es una presa y una generadora que cumple su primer giro de producción de energía, sus 50 años este diciembre. O sea, después de en el 68, creo que fue el 15 o el 16 de diciembre de 1968, giró la primera turbina que generó energía por primera vez en cierta cantidad en nuestro país para abastecer nuestro mercado interno. De eso se va a cumplir 50 años. Entonces, con conmemoración a eso hay una repotenciación que está en curso, y por otro lado hay otras posibilidades como la maquinización de Iguazú, que en aquel momento fue, pasa que vos sos muy joven, ¿verdad? Pero hay mucha gente que recordará. Después de Acaraú 1, después del primer Acaraú, que fue en el año 68, hubo un momento que hubo mucha seca. Entonces ahí nos dimos cuenta de que Acaraú no tenía un reservorio suficientemente grande, y allá por el 77 se construyó Acaraú 2, que dentro de eso tenía previsto y se realizó un gran embalse de agua que hoy en día es Iguazú, que nos permite a nosotros, para ese nivel de consumo de aquel tiempo, que ya no es la hora, tener una reserva preciosa de agua
para cuando por ahí no llueve más, entonces nosotros podamos de esa cantidad, ese lago que hoy en día va desde Iguazú hasta Mallorquín, y son como 100 kilómetros de lago artificial que tenemos o de represamiento de agua, que nosotros podemos tener cierta seguridad en que un momento de baja pluviosidad no nos afecte tanto a nuestro país. Bueno, eso produce que se tenga hasta hoy en día un salto de más o menos, de más de 20 metros de altura ahí en Iguazú, que en este día no se aprovecha la energía. Vale decir, de la cota 220, 222, que está la presa de Iguazú, hasta donde comienza el lago de Acaraí. Entonces hay una distancia, una altura de unos 30 metros que no se utiliza. Entonces eso da la oportunidad de que se ponga ahí alguna central hidroeléctrica. Pero hay mucho otro emprendimiento, está el Pané, claro, pero hay fácilmente el Mondaú mismo, el Ñacundaú, el Tembeú. Hay una cantidad de aprovechamientos que se pueden hacer en nuestro país, que en este momento, como le dije, es difícil la factibilidad porque tenemos demasiada disponibilidad e incertidumbre respecto a la tarifa dentro de 5 años. Ahora, usted mencionó un sector que es importante también y con el cual nosotros en Canal Pro trabajamos de cerca, sí, y evaluamos todas las actividades que desarrollan, que tiene que ver con el sector industrial. Sí, el sector que, por supuesto, dependiendo también del nivel de producción que tenga y de la industria que quiera abrir en nuestro país, necesita un determinado uso de energía eléctrica. Así es. Es más, desde el gobierno nacional se proyecta la búsqueda de inversiones a nivel internacional, se han instalado industrias muy importantes en Paraguay. Ahora, ¿cuál es la respuesta para ellos a corto plazo, si se puede dar, en materia de seguridad energética para un proyecto de envergadura? Bueno, en la estrategia que hablamos con el presidente de la República, inclusive, tenemos la siguiente estrategia. Antes que nada, vamos a tratar que la mayoría de estas grandes industrias, o medianas, algunas de ellas, que están algunas en 23 kV, otras en 66 kV, unas poquitas en 220 kV, empiecen a tener telemedición, de manera tal que nosotros podamos tener una medición a distancia de qué es lo que ocurre en todos estos suministros, que son más o menos, el grupo más crítico son más o menos 18.000 suministros. O sea, de los 1.600.000 clientes aproximadamente que tiene la ANDE, hay unos 16.000, si queremos reducir, hay un 1% que tiene cerca del 44% del consumo. ¿Okay? Ese es el grupo crítico, claro, el grupo más importante, el grupo que puede generar mucho trabajo decente al mediano y largo plazo. ¿Qué podemos hacer con este grupo? Antes que nada, medir no solamente a efecto de facturación, sino a efecto de calidad en el servicio, de manera que ellos puedan ser los que nos hacen propaganda junto a otros industriales que están afuera, que puedan ver la medición online de cómo están recibiendo de parte de ANDE, y que de esa manera se animen a venir a invertir en gran cantidad en nuestro país. Al comienzo probablemente el efecto va a ser un poco adverso. Cuando uno tiene mal su red de energía eléctrica y pone todos los datos afuera, a la luz, como para que te critiquen, la gente va a poder criticarte con mucho más altura y desnudar todas tus falencias. Y eso es lo que queremos. Sabemos que vamos a ser muy criticados en la medida que disponibilicemos los datos, pero eso nos va a exigir hacer una mejora en el mediano y corto plazo, que si no tenemos esa presión, por una presión más informada y crítica, pero en el sentido positivo, no vamos a tener esa necesidad de salir de nuestra área de confort, imponer innovación dentro del sistema eléctrico y poder mejorar. Si nosotros mejoramos en 2 años o 1 año esta calidad de servicio en media tensión, sabemos que detrás de estos industriales van a venir 2, 3 veces más industrias, y esas son las que van a hacer que cambie nuestro país en forma definitiva. No es un esfuerzo único que tiene que hacerse, tiene que haber un esfuerzo muy grande en todo lo que es formación y capacitación, en todo lo que es infraestructura, pero desde el punto de vista de la disponibilidad de energía en calidad, eso es clave. Gran parte del costo que hoy en día tienen las industrias es porque tienen que andar parando 2 horas, 3 horas, 4 horas, y eso le genera una gran cantidad de inconvenientes que a la larga significan costo,
son inconvenientes operativos, paran y después tienen que volver de cero, y según la complejidad de la industria, eso puede significar una pérdida grande o chica. Ahora, la distribución es clave también en esto, presidente, porque no todas las industrias se quieren instalar o en Asunción o en el área metropolitana. Entonces el trabajo, volvemos al principio, digamos, la necesidad de un sistema adecuado de distribución de energía. Así mismo. Eso también vamos a ir trabajándolo en varios aspectos. Hoy en día, cada vez que un industrial se quiere colocar en A, B o C lugar del país, tiene que hacer todo un trámite de consulta previa, de ver si hay disponibilidad. Queremos hacer ya un levantamiento completo y decir claramente, mire, si usted se instala acá, tiene esta calidad de servicio y tiene esta disponibilidad. Si usted se instala acá, no. Por ahora le va a salir más caro o no le vamos a poder dar más que tantos megavatios o lo que sea. De manera que eso sea transparente. Y que vos, sin necesidad de hacer ningún tipo de consulta, digo, mire, yo miré el plano de la ANDE y acá me quiero colocar. Y no tenga que andar dependiendo de hacer una entrevista con el presidente del ente o con el presidente de la República, con el ministro de Industria y Comercio, sino que esto sea mucho más transparente. Y uno pueda planificar, y bueno, si uno ya sabe que en tal o cual lugar la ANDE tiene una cierta cantidad de megavatios que te puede disponibilizar, lo único que uno tiene que hacer es ir a comprar ahí el terreno y realizar su plano y pagar una cierta cantidad, una constante K multiplicada por la potencia que va a instalar en ese lugar. Usted seguramente ya lo dijo en más de una ocasión y en cualquier otro medio. Vamos a tener un verano complicado con el tema de energía. Complicadísimo, complicadísimo. Miren, este fin de semana pasado ya estuvo difícil y no era todavía un verano. Estuvo difícil. Yo agradezco a todos los trabajadores y a los contratistas de la ANDE que estuvieron trabajando todo el fin de semana y vamos a tener momentos muy difíciles en diferentes zonas. Habrá zonas en las que no, ¿verdad? Para el año que viene, en la medida que ya podamos tener más cantidad de redes protegidas, que ya no sean las líneas desnudas en 23 kV, sino líneas protegidas, entonces va a empezar a minimizarse el tema. Eso va a ser estas licitaciones son a 3 años. O sea, antes de 3 años no van a terminar. Y todavía no pudimos iniciar por el conflicto entre los contratistas. Y es el primer grupo. Hay un segundo grupo más grande. Estos son 6 centros de distribución y el siguiente son 15 centros de distribución y todavía nos queda todo el interior. O sea, esto da un poco para un esfuerzo que va a ser de mediano plazo. Inversión promedio de más de $200 millones por año aproximadamente. En distribución. El solamente. Total es $7.000 millones en un periodo de 10 años. De 10 años. 7.000 millones. Parte, eso es lo que es generación. Nosotros desplazamos la responsabilidad principalmente a lo que sería el capital privado, pues no creo que tengamos mucha posibilidad o acuerdos binacionales para este tipo de inversión que son normalmente muy grandes. Lo que es transmisión y distribución, más o menos 2.300 cada parte, son las que vamos a ir realizando. 2 grupos ya están en el Parlamento, $244 millones y $300 millones. Bajo 2 modalidades diferentes. El $244 millones es bajo una modalidad tradicional, que es ir a buscar un crédito, ya sea de la CAF, ya sea del Banco Europeo de Inversiones, donde te dan un marco donde uno desarrolla las licitaciones y en la medida que los contratistas van cumpliendo parcialmente su obra, uno le va certificando y pagando y desde ese momento empieza a correr los intereses. O antes inclusive cuando ellos te disponibilizan el dinero. Por otro lado está el otro grupo de $300 millones, que es una modalidad totalmente diferente. Esa modalidad es bajo un criterio de financiamiento por parte del proveedor. Un proveedor oferta una obra y te empieza a cobrar intereses en el momento que termina la obra y te la entrega operando. La ventaja de este tipo de oferta es que recién uno empieza a pagar los intereses o a que se devenguen los intereses desde el momento que tenés una estación o una línea que ya te está prestando servicio. No desde que se empieza a construir y a lo mejor nunca se termina. Tenemos un caso de una línea acá de 220 kV que está acá en la costanera, se ve desde la costanera norte y parte
de la primera parte de la costanera. Si ustedes vienen de Botánico por la nueva costanera hacia Asunción, van a entrar y van a mirar a la izquierda y ven una doble terna, ese es 220 kV que entra a la ciudad. Y en un momento dado, una de esas líneas termina. Termina balde. Esa línea, así como está, tiene más de 10 años que no se puede terminar. Entonces, ya la ANDE tuvo que pagar la obra, tiene que pagar los intereses y ese todavía no está operativo. El caso de Yacyretá Villa Halle, de 500 kV, nosotros ya estamos pagando intereses, ya pagamos la obra, pero no está en servicio efectivo, porque el transformador tiene tal problema, porque todavía no podemos disponibilizar desde Yacyretá toda la potencia que queremos, porque el precio es más alto en Yacyretá. Cualquiera que sea la situación, todavía el flujo de caja que esa obra nos va a dar no está macheado con la cantidad de dinero que nosotros tenemos que empezar a pagar. Entonces el otro esquema, que es el de llave en mano, recién cuando se nos entrega el bien y entra en servicio, ahí recién se empieza a pagar. También así se hicieron en algún momento dado y hasta ahora los leasing operativos que hizo la ANDE. Pero en el leasing ocurre que las tasas están muy altas. Concepción, que es el último leasing si no me equivoco, la tasa estuvo alrededor del 9%, 8,9% si no me equivoco, 9% anual. Los bonos del Tesoro andan en 3,6, 4%, 5%. Entonces hay una gran diferencia, sobre todo cuando son inversiones que en 20 años, en 10 años vas a recuperar. Entonces el componente, lo que pagas en tasa de interés es muy importante. Nosotros queremos obtener tasas un poquito superiores probablemente a los que son las que se consiguen con los bonos del Tesoro. Y eso suponemos que vamos a poder conseguir mediante este nuevo tipo de financiamiento, donde está gran parte de las obras que tanto se requieren en el interior. Por dar solamente algunos ejemplos, el caso de lo que es Colonia Independencia, un lugar crítico, desastroso. Ahí me toca ir mucho a Colonia Independencia y han existido fines de semana donde vos llegas viernes, se va la luz y vos el domingo salís de ahí y todavía no tuviste luz. Ese tipo de cosas no pueden suceder en nuestro país, no tienen que volver a suceder. Va a suceder por un tiempo, pero esto hay que terminar definitivamente. Entonces va a haber una estación en Colonia Independencia, va a haber una línea desde Paso Pe, o sea, sería Villarrica, se llama nomás Paso Pe, ¿verdad? Desde Paso Pe hasta Colonia Independencia, de manera de solucionar ese problema puntual. Esa es una partecita. Después hay Coronel Oviedo 1, Coronel Oviedo 2, una estación Coronel Oviedo que esté al norte de la ciudad de Coronel Oviedo, de manera de abastecer todo lo que ahí se necesita. Una línea que vaya hasta Trinidad, en el sur, en Itapúa, reforzando esa estación. Otra que suba desde Yacyretá, yendo por todo lo que es el departamento de Ñembucú, cruzando prácticamente Ñembucú, hasta el sur del departamento central, una estación que se llama Buey Rodeo. No sé si la gente ubica, pero sería como al sur de Villeta, vamos a decir así, al sur de Villeta, al norte del Tebicorú. Entonces, de manera tal de poder ir cerrando un anillo ahí, en 220 kV. También una ampliación en la zona del este, refuerzo en la zona metropolitana, con una segunda terna que venga desde Villa Halle, cruzando el río, y pueda reforzar el área metropolitana, una nueva estación en Barrio Jara. Una serie de refuerzos en el sistema que nos permita atender mejor, sí, muchísimo trabajo. Por eso es que suma tanta cantidad, ¿verdad? Ahora, presidente, todo lo que usted está contando y lo que está graficando, incluso haciendo un mapeo para nuestros televidentes, no se hizo por falta de voluntad política, por desidia, por negligencia, por falta de inversión, o es la suma de todos los factores? Porque por lo que cuenta estamos muy atrasados en materia de infraestructura para distribución de energía. Mire, la situación financiera de la ANDE para que uno haga inversión tiene que tener una situación financiera favorable. Claro. O si no, nadie ni te quiere ni prestar la plata. Hay que recordar que la ANDE tuvo su anterior incremento tarifario o reajuste tarifario en el 2002. Cíteme usted alguna empresa que haya tenido del 2002 al 2017 15 años, 16 años prácticamente sin incremento tarifario. No creo que vos, yo, cualquiera esté dispuesto a trabajar por el mismo precio durante 15 años. Entonces, este incremento o reajuste tarifario que hubo llegó un poco retrasado. Probablemente
Si yo voy a criticar algo, voy a decir, bueno, una vez que se dio, me pareció como que faltó un cambio de ritmo. Se venía con tantos problemas financieros, que se consiguió el aumento y no pasó nada. Exacto. No pasó nada. Eso puede ser eso principalmente critico en lo que es distribución media tensión, donde las inversiones son mucho menores que en transmisión y se podría haber tenido una respuesta mucho más rápida. Poda de árboles, por decir así, creo que el presupuesto es 20.000 millones. La gente me dice que ellos pidieron 30.000 millones y no se le dio. Si uno mira 20.000, 30.000 millones, ¿de qué estamos hablando? $2 millones de diferencia. Para la ANDE eso, con el incremento tarifario que hubo el año pasado, no es plata. Y todos los problemas que van a tener los clientes por no haberse hecho suficiente poda de árboles y a tiempo, porque acá no es cuestión de venir en plena primavera, verano a podar, sino hay que hacer a tiempo. Claro. ¿Usted en qué época del año poda su árbol? Entonces sabe que tiene que podar en invierno, sabe que hay un momento que es más propicio, eso requiere un tiempo, cierto tipo de brigada. Esos trabajos ya no se hicieron este año. Bueno, para el año que viene vamos a prever de manera tal de que, contando con la disponibilidad que hoy en día tenemos, podamos responder mejor a la ciudadanía. Todo lo que es sistema de gestión de distribución realmente es como 20 años que pasaron sin haberse hecho las inversiones requeridas. Esto es crucial. Ahí yo no le puedo culpar solamente a un problema financiero, porque la inversión, sea $5 millones o sea $50 millones, lo que ganás en gestión hace que se te abarate rápidamente y uno tenga una ganancia financiera que al final te hubiese mejorado la gestión notoriamente. Nosotros vamos a poner ahí una de nuestras fichas de manera tal de que podamos controlar todos nuestros activos y podamos así responder mejor a las necesidades de la ciudadanía. El ejemplo que suelo poner es que hasta ahora no pudimos atar el consumo de cada unidad doméstica, cada medidor, con la necesidad que tiene nuestro transformador, con el consumo del transformador. Entonces el transformador en un momento dado se quema. Claro. Y eso está mal, no debería ocurrir. No creo que ninguna empresa informatizada y adelantada tecnológicamente de distribución del mundo esté usando sus transformadores de distribución como fusibles y que se estén quemando por un alto consumo, siendo que en la gran medida uno puede dominar eso, ya sea con protecciones hechas como la gente y también verificando el aumento o incremento de los usuarios que están debajo de ese transformador por el cual uno sirve. Bueno, presidente, le tomamos el compromiso que hace con el servicio y cómo plantea la situación y también las posibles soluciones. Sabemos que no van a ser a corto plazo, usted ya lo adelantó, va a ser a largo plazo, así que agradecemos su presencia esta noche y seguro vamos a seguir conversando en este tiempo de trabajo que lleve en la ANDE. Muchísimas gracias por esta oportunidad y mantengamos siempre esta línea abierta de manera tal que nosotros también podamos propiciar de parte de nuestros clientes que también nos ayuden. Vamos a lanzar probablemente en este verano, probablemente en forma parcial, una tarifa diferencial binómica que, por lo menos para probar, que algunos de nuestros clientes empiecen a consumir fuera el horario de punta y reciban por eso un beneficio. Queremos ver cómo podemos aprovechar la capacidad que no tienen todos, pero de moverse de la punta fuera de la punta y de esa manera hacer también que nuestra infraestructura sea menos exigida, abaratar costos y por lo tanto mejorar tarifas. Bueno, estaremos seguros en otros informativos ahondando en este tema en el correr de las semanas. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes.